Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gatorplay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su canal y su servidor traemos hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales y un análisis de los hechos y la noticia. Así es que siéntate y ponte cómodo. Voy a exponerte algunos de los hechos, noticias e información más importantes de las últimas horas, debido precisamente a que hay una gran intensidad de movimientos políticos, declaraciones, especialmente en Europa. Ahora que se están reuniendo justamente hasta este 17 de diciembre en Bruselas, tratando de incorporar rápidamente a Ucrania dentro del bloque de la Unión Europea. Lo cual yo he dicho, e insisto aquí, en que sería prácticamente conducir o arrastrar a Occidente colectivo a un enfrentamiento, a una guerra de alta intensidad con Rusia. Porque insisten en tratar de adherirla en estos momentos para poder justificar las acciones que pudiera tomar Bruselas, o Europa o Estados Unidos en contra de Rusia para evitar que Rusia se quede con todo el territorio ucraniano. Porque al final no habrá nada ni nadie que detenga a Rusia y que tome el territorio que decida tomar. Eso es a lo que yo me refiero. Debido a las altas inversiones no pueden hacer esto. Entonces están vueltos locos y desesperados. Les hablaba del señor Viktor Orbán, de cómo trataron de persuadirlo, el señor Olaf Scholz, sacándolo justamente de la reunión para que no pudiera votar o no pudiera vetar. Y aún con el voto todavía tenía que hacerlo el Parlamento, y el señor Viktor Orbán advirtió justamente que el Parlamento de Hungría podría vetar justamente al mismo Ucrania. Pero también se encuentra Checoslovaquia, que tampoco quiere, pero tampoco hay muchas naciones que no quieren. El problema está, yo le he dicho una y otra vez, que Bruselas es una dictadura y que de una o de otra manera los está amenazando o los está persuadiendo, pero de una manera muy agresiva, para que vean ustedes lo que es realmente Europa. Europa es una dictadura, les gustan a mis detractores, hablan de democracia, hablan de libertad y valores. ¿Cuáles? Yo le pregunto cuáles. ¿Por qué los grandes medios de comunicación no dicen la verdad sobre Europa? Que se ha ido transformando únicamente en un arma de Estados Unidos para atacar a los enemigos de Estados Unidos, que no benefician en absoluto a ningún europeo. Y ser parte de la Unión Europea es ser parte de una dictadura en la cual ninguna nación tiene soberanía. La soberanía la deciden los representantes de la política exterior de Europa. O sea, seamos congruentes. Yo no sé a qué le llaman ustedes avanzar hacia el futuro con una dictadura, por favor. Pero vamos, estoy hablando de Rusia, ¿ok? Estoy hablando de Rusia porque hay más informaciones que siguen surgiendo. Por ejemplo, un legislador de Estados Unidos, un republicano, advierte al gobierno del señor Joe Biden que debe tomar una decisión, o Ucrania o los Estados Unidos, debido precisamente al alto costo que está teniendo tanto el conflicto en Ucrania como el conflicto entre Hamas e Israel. Y está gastando demasiado dinero, se están quedando sin municiones y sin armas, por lo tanto, tiene que decidir o Ucrania o Estados Unidos. Es así de simple, hermanos. Así están las cosas en Estados Unidos. Las cosas no pintan nada bien. El señor Zelensky, la visita que realizó a los Estados Unidos, se fue con las manos vacías porque hay una disputa entre demócratas y republicanos. Pero vamos a dejar eso. Ahora vamos a otros hechos, noticias e informaciones importantes. Misiles Tornado de origen ruso destruyeron las posiciones de los radares multifuncionales Centinela de origen estadounidense ANMPK en todos los frentes, incluyendo el de Kiev, la capital. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 3 aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 3, solamente esta noche. Solamente esta noche, ¿ok? Ahorita te voy a decir realmente lo que hay detrás de todas estas cosas, lo que hay detrás de estas acciones. El ejército ruso tomó el control a las alturas de la zona de Kreshevka. O sea, Rusia sigue avanzando en todas las direcciones, como yo he venido diciendo. Se produjeron poderosas explosiones en el puerto de Odessa. Nuevamente, yo lo he dicho, Rusia ha iniciado una contraofensiva verdaderamente devastadora en contra de las posiciones del ejército ucraniano, en contra de las instalaciones de fabricación de armamento, así también como de drones tripulados y no tripulados. Al mismo tiempo, está lanzando poderosos ataques en contra de los sistemas de defensa. Pero peor aún, fíjate, hay algo muy extraño que se está utilizando y de lo que no se habla en los grandes medios de comunicación.
Rusia está utilizando un tipo de tecnología muy sofisticada y muy avanzada. Independientemente de lo que ha venido exponiendo su servidor referente a las armas electromagnéticas o electrónicas que está utilizando para poner paraguas y evitar que sus soldados sean atacados, para evitar que los aviones de reconocimiento puedan adquirir cualquier tipo de información. Estas armas son muy importantes, pero curiosamente Rusia está utilizando un tipo de arma mucho más sofisticada. ¿Cómo te lo explico? Según las informaciones, Rusia, en apariencia, se mira que lanzó grandes ataques misilísticos en contra de las diferentes direcciones de Ucrania. Empieza el desastre dentro de Ucrania, empiezan las sirenas a escucharse en todas partes y resulta que aún cuando los radares están percibiendo justamente un ataque misilístico, no hay nada, no existen esos misiles. Y las baterías de defensa de Ucrania comienzan a incendiarse y a empezar a lanzar ataques en contra de misiles fantasmas. Después de que las baterías se vacían justamente de toda la munición para defenderse, entonces es cuando vienen los ataques, verdaderamente los ataques reales por parte del ejército ruso. Por eso cuando entran en el espacio aéreo de Ucrania, ya no hay nada que pueda detenerlos porque se acabó la munición. Mientras que la vuelven a cargar, ya fueron aplastados por los misiles rusos. Esto no se dice, pero Rusia tiene armas tan sofisticadas que está confundiendo completamente hasta los sistemas de radares. O sea, y curiosamente, sus mismos barcos se vuelven fantasmas. Cuando van de un lugar a otro, no se identifican hasta que los tienen enfrente. Esto no lo dicen, pero esto está pasando, amigos. Es increíble la enorme capacidad militar de Rusia, que yo creo que los altos oficiales de la OTAN, si realmente conocen de esta información, deben estar aterrados y saben perfectamente que no hay ningún tipo de garantía en un enfrentamiento con Rusia. Yo venía diciendo, pero ahora vamos a los últimos hechos. Aún así, la locura continúa, sabiendo que Rusia es invencible. Lo he dicho una y otra vez, pero vamos aquí a lo que dice el señor Vladimir Putin, y luego te voy a hablar de lo que realmente está pasando, lo que dice Dmitry Medvedev, ¿ok? Vamos aquí, porque va a crear un nuevo ejército del norte, justamente en la zona de Finlandia, después de que Finlandia le diera luz verde a los Estados Unidos, o supuestamente le va a dar luz verde a Estados Unidos para que coloque en 15 diferentes regiones armamento, así también como bases militares de Estados Unidos. Imagínate tú, Finlandia, lo que he venido exponiendo. Entonces, ahora Rusia va a crear una nueva fuerza militar justamente para esa región. ¿Apuntando a quién? A Finlandia, cuando antes tenía una buena relación con Rusia. Se unió a la OTAN y se convirtió en un enemigo automáticamente de Rusia. Y en uno de los más vociferantes para acabarla de joder. Pero vamos a empezar aquí. Lo que dice Medvedev. En la región militar del norte logramos una victoria a nivel nacional. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, expresó su confianza en la victoria nacional de Rusia en el marco de una operación militar en Ucrania. Esta declaración se hizo durante los discursos en el Congreso del Partido Rusia Unida. Y lo digo porque en esta ocasión ya automáticamente el señor Vladimir Putin ya fue aceptado como el candidato supuestamente independiente, pero fue aceptado para que corra a las presidenciales del año 2024. O sea que ya es una realidad. Y por supuesto va a ganar las elecciones, guste o no, va a ganar, porque cuenta con un 84% de aprobación. Pero vamos aquí. En su discurso, Medvedev se refirió a las palabras del mariscal de la Unión Soviética, Konstantin Rokossovsky, sobre la gran guerra patria, y enfatizó que así como entonces todo el pueblo logró una gran victoria en la actual campaña, se obtendrá la misma victoria a nivel nacional, señaló el señor Dmitry Medvedev. Vamos aquí. El mariscal de la Unión Soviética, Konstantin Rokossovsky, dijo una vez: la gran guerra patria fue una guerra a nivel nacional, y la victoria sobre el enemigo fue también una victoria a nivel nacional. Esto fue lo que expresó el señor Dmitry Medvedev. Pero ahora vamos
Porque te estoy hablando de la locura que hay. He venido exponiendo de que estos señores de la OTAN van cruzando líneas rojas, están hablando de los aviones de combate, y ya he dicho lo que ha dicho la señora María Zaharova, la vocera del Kremlin, el mismo Peskov, advirtiendo a Europa que no vaya a utilizar esos aviones desde su territorio para lanzarlos en contra de las posiciones de Rusia, porque esto sería prácticamente que toda la OTAN estaría en conflicto con Rusia. He venido advirtiendo todo esto, pero ahora vamos aquí a lo que dijo el señor Vladimir Putin referente a esto. Después de que el señor Joe Biden advirtiera, ¿lo recuerdas? Que lo expuse también aquí, sobre la amenaza que le lanzara el señor Lloyd Austin. Hablo del ministro de Defensa de Estados Unidos, hablo del señor Joe Biden, quien advirtió que si no se apoyaba financieramente a Ucrania con los 61 billones de dólares que pedía el señor Volodymyr Zelensky, el ejército de los Estados Unidos tendría que enfrentar al ejército ruso. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Y la amenaza de Lloyd Austin a los legisladores republicanos que se negaban a proporcionar este paquete a Kiev, ¿qué les dijo? Si ustedes no proporcionan la ayuda financiera al señor Volodymyr Zelensky, sus hijos, parientes o hermanos tendrán que ir al frente de batalla a luchar en contra de los rusos. Estas son las amenazas de los demócratas. Demócratas, según ellos. Pero entonces, ¿cómo responde Putin a esto? Vamos aquí. El presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista con el programa Moscú Kremlin, Putin expresó su opinión respecto a la política estadounidense y las declaraciones del presidente Joe Biden. Esto fue de ayer, sobre una posible agresión rusa contra los países de la OTAN. ¿Qué? ¿Recuerda que fue que dijo por eso que no iban a permitir que Rusia atacara a un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que iban a defender cada pulgada del bloque? Esto era. Y ahora vamos en contra de países de la OTAN. Putin calificó esa especulación de completa tontería y expresó la creencia de que incluso el presidente Biden se da cuenta de que se trata solo de un recurso retórico destinado a justificar la política equivocada de Estados Unidos hacia Rusia. Claro, yo he dicho, todo lo que dicen es únicamente para justificar, porque todo es falso, todo es mentira, es únicamente, tiene como intención llegar a la mente de los ciudadanos estadounidenses para que le den chance y para que todo lo que exija se le provea al señor Joe Biden. Pero es totalmente falso. Pero esta es la retórica que necesita para seguir la agresión en contra de Rusia. Así ha sido todo el tiempo. Pero vamos aquí. Y justificar la política equivocada de Estados Unidos hacia Rusia. En su opinión, la política estadounidense es errónea, ya que no corresponde a los intereses a largo plazo de Estados Unidos ni a la perspectiva de desarrollo mundial. No corresponde a nada de esto, totalmente de acuerdo. Putin enfatizó que no hay razón ni interés para que Rusia entre en un conflicto militar con los países de la OTAN. Rusia no tiene reclamaciones territoriales sobre los países de la alianza y no desea estropear las relaciones con ellos, enfatizó. El presidente también destacó la importancia del desarrollo de buenas relaciones con la OTAN. Le está pidiendo buenas relaciones a la OTAN. Entonces, ¿quién es el agresor aquí? Pues la OTAN. Rusia es una víctima, guste o no, pero una víctima con la capacidad de acabar con todos, si así lo desea. Pero bueno, vamos aquí. Putin también abordó el tema de la adhesión de Finlandia a la OTAN, de lo cual he estado hablando, recordando que todas las disputas entre los países se resolvieron a mediados del siglo XX, y hasta hace poco las relaciones entre Rusia y Finlandia se desarrollaron de manera positiva. Expresó su descontento con la decisión de Finlandia de unirse a la OTAN y sugirió que esto conduciría a la creación de problemas militares que antes no existían. Claro, porque era neutral. No tenía para qué Rusia estar ahí en la frontera de Finlandia. Sabía que era una nación a la cual nadie iba a tocar, a la cual todos iban a respetar, pero la señora Sanna Marin decidió que era mejor echarse de enemigo a uno de los países más poderosos del mundo, a Rusia. Esta es la locura que hay en Occidente, y así es como han ido robando la soberanía de todo europeo. Pero vamos aquí. No hubo problemas. Ahora los habrá, porque ahora creeremos ahí el distrito militar de Leningrado y concentraremos ahí ciertas unidades militares porque necesitan
¿Por qué necesitan esto? Es simplemente una tontería. O sea, lo que te hablo de la señora Sanna Marín, que le va a dar oportunidad a los Estados Unidos de crear diferentes unidades militares en la región. ¿Apuntando a dónde? A Rusia. Ahora vamos. Yo siempre he dicho y advertido que Ucrania está finiquitada, que esto es una total incongruencia por parte de Occidente colectivo y que lo único que está haciendo es acabar con Ucrania, destruir a Ucrania, pero al mismo tiempo se están perjudicando severamente las naciones europeas por haber tomado esta decisión antirrusa o la rusofobia que han aplicado. Pero vamos aquí ahora a las últimas declaraciones también del señor Fico. Roberto Fico, escucha esto, para que vayas viendo hacia dónde conduce todo esto con estas acciones. Roberto Fico, y hablo justamente del primer ministro de la República Checa, opina que el principal objetivo que persiguen los países occidentales a través del conflicto en Ucrania es desestabilizar en el sentido económico e internacional a Rusia. Esto fue lo que dijo él. Los países occidentales están utilizando Ucrania para debilitar a Rusia, ha afirmado el primer ministro de Eslovaquia, Roberto Fico, en un video publicado en la noche de este sábado en su página de Facebook. Ucrania solo está siendo utilizada con fines políticos para debilitar a Rusia, en el sentido económico e internacional, afirmó el mandatario. En el nombre de estos objetivos geopolíticos, me temo que Occidente luchará contra Rusia hasta el último soldado ucraniano, añadió Roberto Fico. A principios de diciembre, el asesor del jefe de oficina del presidente ucraniano, Mikhail Podolyak, declaró que la movilización en Ucrania será difícil, pero necesaria, y el gobierno prepara nuevos programas sobre el Estado. Debe trabajar con personas que no entienden lo que es la guerra, que no la entiendan, porque los ejércitos que formó la OTAN y los ejércitos originales de Kiev han desaparecido. Yo le he dicho. Es una total incongruencia. Ahora lo que están haciendo es únicamente mandar carne de cañón a morir de manera inútil. Vamos aquí. Aquí esto lo dijo él. Ahora vamos a otra noticia, información. The New York Times. Vamos aquí lo que dice The New York Times, ¿ok? Hoy, justamente 17. Escuche esto. El New York Times tacha de ladrones de personas a los reclutadores ucranianos que usan la intimidación y la fuerza física para llevarlos a las filas. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un periódico, un medio pro-Occidente y pro-Ucrania, al mismo tiempo realmente los voceros de la Casa Blanca, que también mienten de manera descarada, pero que en ocasiones, por alguna razón, dicen cosas congruentes. Hablo del New York Times, pero vamos aquí. Los abogados y activistas ucranianos citados por los medios denunciaron que estas duras tácticas están dirigidas no solo a hombres que evaden el servicio militar obligatorio, sino también a los que están exentos del servicio, indicó el medio. Pero fíjate aquí lo que hemos venido advirtiendo muchísimas ocasiones. A medida que el ejército de Ucrania sufre cada vez más bajas y está en un punto muerto en el campo de batalla, los reclutadores ucranianos se han vuelto más agresivos en sus esfuerzos por reponer las filas y utilizan la intimidación, incluso la fuerza física, para llevar a los hombres a los centros de reclutamiento, escribe el diario estadounidense The New York Times. Los reclutadores confiscan pasaportes, sacaron a personas de los trabajos y al menos en un caso intentaron enviar a una persona con discapacidad mental al entrenamiento militar, afirmó el medio, con referencia a los abogados y activistas ciudadanos ucranianos que sufrieron estas tácticas coercitivas. Además, en las redes sociales y noticias locales desde hace mucho tiempo aparecen videos de personas en uniforme militar que suben a fuerza a civiles, a los automóviles y los retienen contra su voluntad en centros de reclutamiento. Estas duras tácticas están dirigidas no solo a los hombres que evaden al servicio militar obligatorio, sino también a aquellos que están exentos del servicio obligatorio. En el caso de Dmitry Yafimenko, un ucraniano de 34 años que a principio del año se rompió el brazo derecho y en junio
mientras se dirigía a una cita con el médico, fue detenido por la policía en un puesto de control. Ahí, sin ninguna explicación, sin documentos ni motivos, un hombre armado subió a su coche y lo obligó a conducir hasta el centro de reclutamiento militar. Yevchenko logró escapar de las instalaciones a la mañana siguiente y siguió acudiendo al médico para confirmar que aún estaba médicamente exento del servicio militar. Pero ves cómo tú crees que realmente ellos dicen que por el bien y que por el bien de Ucrania y que van a luchar los ucranianos porque están firmes. No, estoy seguro que si hubiera en estos momentos, para el próximo año que debería haber elecciones, estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos de Ucrania votarían por otro líder, incluyendo al mismo Zelensky, posiblemente al comandante jefe de las Fuerzas Armadas o cualquier otro. Y que si hicieran un referéndum para pedir si quieren que se acabe la guerra y haya un referéndum para terminar con el conflicto y aún con la pérdida de territorio que tienen hasta ahora, dirían sí. Si hicieran un referéndum para decir que si quieren que todo el territorio ucraniano se integre a la Unión, a Rusia, le garantizo que dicen que sí. Lo que pasa es que Occidente es el que los está empujando a todo esto. No se trata de otra cosa, hermanos. No se trata de otra cosa. Es Occidente. Es Estados Unidos, que ha utilizado a los títeres europeos para que lleven esta política agresiva, económica, política, social y militar en contra de Rusia, mientras que Estados Unidos nomás lo dirige. Mientras que ellos se perjudican. ¿Ok? Y digo esto porque hay que ser congruentes. El único ganador con estas acciones es Estados Unidos. Un ejemplo de esto. Logró separar a Rusia de Europa. Logró evitar que Rusia continúe a través de los gasoductos que fueron obviamente destruidos por el mismo Estados Unidos, según Simon Hersh. Obligó a Europa a comprar el gas y petróleo de Estados Unidos, convirtiendo a Estados Unidos en el principal proveedor de energía, pero una energía con la cual tampoco cuenta. Por eso la crisis que hay dentro de Europa. Y ahora, debido al alto costo, como he venido diciendo, las empresas, creas tú o no, europeo, las empresas más importantes, gracias al apoyo fiscal, al apoyo monetario que está otorgando el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, con su supuesta el acta de reducción de la inflación, a la cual le suministró 365 mil millones de dólares para las diferentes empresas, apoyar a las empresas y al mismo tiempo las empresas que quieran venir de Europa a instalarse a Estados Unidos tendrán apoyo monetario. Por eso están abandonando a Europa. Las empresas más importantes de Europa están abandonando a Europa. Se están desindustrializando por culpa de su patrón. O sea que el único que está perjudicando a Europa es el mismo Estados Unidos. Pero no entiendo por qué los diferentes dirigentes parecen no mirar la realidad. Todo lo que les acabo de dar aquí es exactamente la fotografía real de lo que está pasando. Ucrania finiquitada. Ahora están muriendo más rápidamente. ¿Por qué? Porque son personas que son reclutadas a la fuerza, que no quieren luchar, que no tienen la experiencia, y luego los mandan al frente de batalla sin el entrenamiento adecuado, sin el armamento adecuado, y prácticamente lo que van es a morir. Ya no lo he dicho, no hay manera. Pero bueno, de cualquier manera, ahí tienes, hermano, la locura. Pero por supuesto que de lo que siga pasando, declaraciones o hechos más importantes, por supuesto que su servidor y su canal les seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.